lo suficientemente adecuada para que se faciliten el transporte. Entonces, lo que nos interesa en el crudo es que no pierda calor. Entonces, por eso allí se almacena en recipientes de color oscuro. Los recipientes de color claro blanco están diseñados son más indicativos para aquellos productos blancos, blandos, por ejemplo, las gasolinas naturales, ya los refinados, donde al contrario estos tienen, digamos, una alta volatilidad, entonces no me interesa que absorban calor, sino por el contrario, que se mantengan, digamos, en una temperatura ambiente. Entonces, eso es, digamos, desde el punto de vista del color. Cuando vamos a mirar la parte de clasificación, entonces una de las clasificaciones que podemos darle a los tanques es según el producto que almacena. Entonces vamos, según el producto que almacena, vamos a tener tanques de crudo, clasificación para crudo, clasificación para residuos, clasificación para refinos o refinados o derivados y tanques para almacenamiento de GLP. Entonces aquí vemos que diversos tanques que están correlacionados a almacenamiento de productos de hidrocarburo donde tenemos básicamente esos productos crudos, residuos. Aquí cuando hablamos de residuos pues seguramente son líquidos aceitosos, ¿sí? Entonces deben ser de pronto emulsiones de tipo crudo en agua, ¿sí? Que se almacenan para luego ser tratados y retirar, digamos, esos sobrenadantes de crudo que se tienen. La parte de refinados y derivados, aquí vemos unos tanques esféricos. Esos tanques esféricos sobre todo se utilizan para almacenar gas natural licuado, ¿sí? Es decir, son, digamos, tanques especializados seguramente. Algunos tienen, digamos, alguna condición criogénica, es decir, que sean capaces de almacenar, digamos, un líquido a muy bajas temperaturas, como el gas natural licuado. Y el GLP, que también es un líquido, ustedes saben que el GLP son los licuados del petróleo, ¿sí? Entonces, básicamente son moléculas de propano y butano, que son, digamos, a presión atmosférica, a presión presurizados a las condiciones del sistema, está en estado líquido, pero ya una vez a condiciones atmosféricas se subliman y ese fase líquida pasa, digamos, a la condición de gas, ¿sí? Entonces, una primera clasificación es según, digamos, el uso, desde el punto de vista. Otra clasificación es según la forma. Entonces, aquí vemos un esquemático de las diferentes formas de los tanques en los cuales podemos tener. Entonces, está el tanque cilindro con techo cónico, tanque cilíndrico con techo flotante, está el tanque cilíndrico con techo geodésico, el tanque cilindro con membrana flotante, y tenemos el tanque esférico y el tanque cilindro con tapas cóncavas. Entonces, esos son las clasificaciones de acuerdo para los tanques según la forma. Vamos a ver entonces cada una de ellas. Vamos a mirar acá que entonces tenemos el tanque cilíndrico vertical con techo cónico. Aquí me indica que por la forma de construcción, el techo siempre va a estar fijo. Digamos, es el tanque más básico, más elemental como tal. Entonces vamos a tener el techo que está en forma cónica. Me dice que soporta, digamos, este tanque como tal, todos los que vean con esta forma cilíndricos con techos, no soportan presiones ni vacíos, tiene un respiradero, tiene válvulas de presión de vacío y generalmente posee líneas, bueno, todo eso tiene sistemas contra incendios donde se ubiquen para tener el control como tal ante una eventualidad de conato. Entonces, está fabricado a partir de láminas de acero y aquí el respiradero pues es simplemente un mecanismo de seguridad donde, digamos, pueden liberarse algunos gases que puedan estar inmersos dentro del crudo. Pero, digamos, se sobreentiende que son trazas muy pequeñas porque, digamos, ya aquí es el producto final al cual el producto ya se ha estabilizado como tal. El siguiente tanque que vemos acá es el tanque cilíndrico con fondo y tapa cóncava. Este tanque es un tanque, realmente digamos un tanque que se conoce más como una vasija porque va a poder almacenar con ciertas condiciones, digamos, de presión.
Entonces, como va a almacenar producto que va a generar, digamos, vapores o se va a evaporar, bien sea GLP, sobre todo, o si de pronto son productos ya refinados, entonces va a tener, digamos, unas particularidades desde el punto de vista de su espesor y sus condiciones, sus válvulas de seguridad, su válvula de alivio, con el fin de garantizar, que no vayamos a tener inconvenientes desde el punto de vista de una sobrepresión. Entonces, tanque cilíndrico de fondo y tapas cóncavas. Este siguiente es un tanque cilíndrico de techo flotante. Entonces, como tal, este elemento que está acá, que se constituye, digamos, como el techo, se llama flotante porque, digamos, se puede graduar en la medida, digamos, de esta altura. Entonces va prácticamente a quedar sobre la superficie del líquido que se esté almacenando. Entonces se puede graduar. Sin embargo, esto sería, digamos, para líquidos que no tengan, digamos, presencia de gases disueltos, como tal, para garantizar, digamos, que no haya ese espacio para que haya, digamos, la presión de vapor y se forme. Aquí me dice que estos tanques se constituyen de techo flotante. Se elimina el espacio para la formación de gases. Los techos flotantes son en la actualidad los más eficientes para el servicio, pues, corriente, es decir, tradicional, ya que, digamos, se reducen las pérdidas de evaporación. Como, digamos, no hay el espacio para que se formen gases, pues no vamos a tener pérdidas por evaporación, pero aquí es importante que debe garantizarse que este producto, digamos, esté lo más estabilizado de tal manera que la presencia de gases sea prácticamente nula, y de lo contrario, pues si se genera, digamos, gases, pues se va a presionar y el tanque como tal no está diseñado para soportar presiones. Se dice que tiene, digamos, un uso limitado, ya que, digamos, esta empaquetadura es un techo que tiene acá, digamos, aquí hay unas hendiduras, si ustedes las pueden ver acá. Estas hendiduras tienen, digamos, unos empaques, ¿sí? En un material polimérico, pero entonces fácilmente, digamos, o digamos, el talón de Aquiles, por llamarlo de alguna forma, o la dificultad que tienen, digamos, estos tanques, es que se puede deteriorar, digamos, este empaque, y en el evento, digamos, que se produzca una precipitación, se generen, digamos, lluvias, pues va a quedar, digamos, el agua lluvia, digamos, sobre el tanque, y si hay deterioro, digamos, en los empaques, pues va a haber filtración de agua al tanque. Entonces, si estamos trabajando o tenemos, digamos, un producto ya de calidad en condición de producto de venta, pues vamos a contaminarlo. Entonces, perderíamos, digamos, el proceso de deshidratación. Entonces, hay que considerar esto. Si se va a usar, pues tener todas las precauciones de tal manera que se garantice que la empaquetadura, digamos, tenga el mantenimiento correctivo con la frecuencia correcta para evitar problemas de penetración de agua, lluvias al producto que está almacenado. Bien, aquí tenemos en esta diapositiva, digamos, otros tanques. Está el tanque cilíndrico con membrana flotante, ¿sí? Entonces, también fue diseñado y construido con el fin de minimizar las pérdidas de evaporación. En el tanque de techo cónico que está en el servicio de almacenamiento de productos livianos. Entonces, aquí hay, digamos, dentro, digamos, tiene el techo como tal, ¿cierto? Pero aquí tiene ubicada, digamos, una especie de membrana. Esa membrana, digamos, va a permitir de una u otra forma que no se vaya a disparar los procesos de evaporación como tal, y controlar las pérdidas como tal de producto que se vaporice. Entonces aquí dice que está diseñada, está construida de tal manera que va a flotar sobre el producto almacenado. Entonces, bien, yo les he dicho que acá, perdón, está sobre el producto almacenado, es decir, se coloca sobre ya, digamos, la parte superior donde está el líquido, y de esta forma pues vamos a poder disminuir la evaporación del producto y garantizar como tal la reducción de las pérdidas. Este tanque es un tanque esférico como tal, caracterizado también para soportar presiones. Entonces estaría también catalogado como el cóncavo de tapas laterales que vimos en la anterior diapositiva, como una vasija, pero aquí también lo nombran como un tanque, pero realmente cuando uno mira la norma, pues entraría
a la condición de tanques, a la condición de vasija, ¿cierto? O recipiente, porque soporta presión, utilizado pues para esa condición, para almacenar como tal fluidos que puedan, digamos, tener una presión de vapor elevada y por lo tanto me generen una condición de presión excelente o digamos o diseñado para la parte de los gases, para la parte digamos del GLP, como yo les mencionaba a ustedes. La particularidad que tiene digamos un tanque cilíndrico es que digamos su centro de gravedad va a estar digamos en el centro y los esfuerzos que van a soportar las paredes es un esfuerzo radial, ¿cierto? Un esfuerzo radial. Y como es cilíndrico, vamos sobre toda la superficie del tanque, el esfuerzo va a ser distribuido, ¿cierto? Distribuido y eso le permite tener, digamos, una estabilidad desde el punto de vista de esfuerzos, de tal manera que, digamos, no va a haber unos puntos más débiles o unos puntos con mayor esfuerzo que otros, sino que todos están de forma, digamos, homogénea sobre la superficie. Pues bien, finalmente vamos a tener otro tanque que se llama el tanque cilíndrico vertical con techo geodésico. Cuando hablamos de geodésico, pues hace referencia a esta forma de este tanque que está allí, lo pueden visualizar. Es una forma de semiesférica, que también, digamos, nos facilita, digamos, su manejo. Listo, entonces aquí tenemos esto, la forma del tanque, la parte superior es ovalada, cuenta con una membrana que posesiona sobre el fluido y se mueve con él, disminuyendo las pérdidas. Su ventaja respecto al techo flotante es que nunca el agua lluvia ingresará al tanque. Entonces, aquí, entonces la ventaja es que como es de un material ya asociado a lámina, entonces va a tener, digamos, hermeticidad desde el punto de vista de protección ante, digamos, las condiciones de precipitación. Entonces, tanto el tanque cilíndrico con techo geodésico como el tanque cilíndrico con membrana flotante van a buscar, y el anterior, el de techo cilíndrico perdón, el tanque cilíndrico con techo flotante, pues van a estar pendientes o están diseñados para que evitar las pérdidas de evaporación, ¿de acuerdo? Entonces van a ser tanques que de una u otra forma van a tener una orientación de un crudo liviano, que digamos sería el crudo, el cual podría, digamos, tener de alguna forma más vulnerabilidad desde el punto de vista de pérdidas por evaporación. Pero digamos los crudos pesados, los crudos medios, pues el tanque cilíndrico tradicional pues lo soporta bastante bien, ya que digamos las presiones de vapor o las cantidades de gas que tenga, digamos, dentro del fluido, pues van a ser mínimas y la presión de vapor va a ser lo suficientemente alta para que no se generen, digamos, pérdidas de evaporación. Bien, entonces cuando vamos a mirar la parte de los tanques, vamos a tener, digamos, algunas características que son, digamos, trazables para todos ellos. Primero, pues está constituido a partir de láminas de acero que me garantizan como tal la resistencia, los esfuerzos que puedan tener, porque digamos, como ya los habíamos mencionado, son tanques que van a almacenar volúmenes considerables de hidrocarburos, ¿cierto? Hay tanques de 50.000, 100.000, 250.000 barriles, entonces son volúmenes bastante, digamos, amplios, donde, digamos, como tal, la misma masa de fluido, digamos, genera, digamos, unos pesos muertos sobre, digamos, toda la infraestructura que debe garantizarse que toda la parte de las juntas, de soldadura, los materiales con los que está constituido, pues resistan estos esfuerzos para poder almacenar. Bueno, entonces aquí en el segundo ítem vamos a hablar de unos tanques de transferencia. Pues cuando me dicen tanques de transferencia, pues yo me pregunto, ¿qué es eso? Tanques de transferencia. Entonces, aquí es importante que ese nombre transferencia tiene, digamos, unas implicaciones bastante altas desde el punto de vista de la responsabilidad. Entonces, en este negocio
de los hidrocarburos, pues se maneja a través de una cadena, donde la cadena, digamos, está constituida por diferentes principios de empresariales. Dicho de otra forma, digamos, desde el punto de vista cómo está constituido, vamos a mirar que está la cadena de la producción, la cadena de la transporte, la cadena de distribución y la cadena de comercialización. Es decir, son entes que están inmersos en el negocio, pero tienen responsabilidades, digamos, independientes. Y en algunos casos hay regulaciones donde, digamos, no puede constituirse en el mismo que transporta, en el mismo que produce o el mismo que comercializa. Sobre todo, digamos, en la parte de gas está más clarificado, digamos, en la parte de hidrocarburos, pues sí hay un monopolio en relación, digamos, a la empresa estatal, que es Ecopetrol, donde, digamos, tiene, digamos, la responsabilidad o es dueño, digamos, en todos los eslabones de la cadena. Sin embargo, poco a poco se ha visto la diferenciación, al menos en que están en empresas constituidas, digamos, de forma diferente. Por ejemplo, digamos, en la parte de producción, en lo que es exploración y producción, pues está la compañía como tal Ecopetrol. En la parte de transporte, ahí está la compañía que es Cenit, aunque digamos el socio mayoritario de la compañía es el mismo Ecopetrol, pero digamos tiene otra figura, otra constitución comercial independiente. Está, digamos, también Ocensa, que es otro transportador de hidrocarburos líquidos, que pues también allí también es propietaria, digamos, mayoritariamente también Ecopetrol, pero simplemente para mencionar, digamos, que hay diferentes compañías en los diferentes eslabones de la cadena. En el caso también del gas es evidente, por ejemplo, en la parte del gas lo produce, por lo general el gas lo produce, digamos, compañías como Ecopetrol, ¿sí? En los campos donde produce el mismo hidrocarburo líquido. El transportador, por ejemplo, está Promigas, está TGI, está Promioriente, para el caso acá de Bucaramanga, los Santanderes. Están los distribuidores, entonces en el caso de Bucaramanga tenemos a Avanti como distribuidor, tenemos a Metrogas como distribuidor y está el otro eslabón que son los comercializadores, que digamos son otras compañías que se dedican también a este proceso de comercializar gas. Entonces, estamos hablando del punto o de los tanques de transferencia y se debe, digamos, a ese paso de responsabilidades del producto. Entonces, por ejemplo, el productor, ¿sí? Es el que se encarga de sacar el hidrocarburo del yacimiento y hacer todos los procesos para que cumpla las condiciones de calidad. Una vez tiene esto en el tanque, se fijan unos tanques, que son los tanques que se llaman ahí de transferencia, es decir, es el tanque que se va a tomar para medir el volumen, ¿sí? o medir las características físico-químicas de ese fluido para entregárselo al siguiente responsable. Entonces, en este caso sería el transportador. Entonces, de esa forma se fija, digamos, ese tanque de transferencia. Entonces, va a ser un tanque especial, un tanque que va a estar aforado, un tanque que va a tener, digamos, todas las implicaciones de ser un punto de entrega, de transferencia. Entonces, ahí los ojos van a estar puestos, va a estar, digamos, el Estado a través de la NH, los supervisores, porque recuerden que por cada porcentaje, digamos, o por cada cantidad de lo que de crudo que se comercializa, digamos, hay un 1% que debe entregarse la NDH y también sobre el volumen que se entrega, pues va toda la liquidación de lo que son las regalías. Entonces, ahí esos tanques se convierten, digamos, en las cajas registradoras de toda la parte de los impuestos, de toda la parte, digamos, del negocio y la responsabilidad. Entonces, para este tipo de tanques, lo que vamos a tener es que van a haber revisiones, inspecciones de manera, seguimientos de manera paulatina y hay, digamos, una condición de que cada 5 años
pues debe generarse todo, digamos, una verificación y especificación completa. ¿Sí? Digamos, de forma regular se hace mantenimiento, se hacen, digamos, condiciones de reparaciones menores sobre esos tanques, pero ya, digamos, cada 5 años se hace, digamos, lo que se llama un overhaul, donde, digamos, se hace la inspección interna de espesores, se hace, digamos, el mantenimiento de recubrimientos, entonces se hace, digamos, para eso, digamos, el tanque tienen que sacarlo de servicio, entonces eso a veces no es tan fácil. Sacar un tanque de servicio, es decir, dejar de utilizarlo como almacenamiento, entonces en ese sentido, pues vamos a tener algunas complicaciones. Todos los tanques se tienen que calibrar antes de iniciar su servicio, entonces en lo que se llama o se constituye como las tablas de aforo, básicamente es determinar, porque digamos en los tanques lo que se mide es un volumen, se toman unas medidas lineales, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver cómo es que se mide, digamos, el producto en los tanques. Ya sabemos que hay dos tipos, de forma dinámica y estática, y en la parte estática lo que se hace es medir una longitud, y esa longitud se extrapola, digamos, a un volumen. Entonces, lo que se hace, digamos, tan pronto se construye un tanque, es que se determina, digamos, cada centímetro de ese tanque a cuánto equivale, digamos, al volumen que lo constituye. Y de esa forma, digamos, se tiene y se construye la tabla de aforo. De tal manera que cuando ya esté en servicio, lo que se hace es medir longitudes y se extrapola, digamos, ya con el aforo que se ha hecho desde de fabricación, desde que se dio inicio a su servicio, entonces ya a un volumen, pues considerando también algunos parámetros físico-químicos como la densidad, temperaturas, presión que de pronto puede existir, para hacer algunas correcciones y de esa forma se establece el volumen. Aquí me dice que dependiendo, digamos, el tipo de producto que se almacena, algunos tienen agitadores, sobre todo para aquellos productos que de pronto tienden a deshomogeneizarse, pues para que mantener homogénea, digamos, como tal el sistema. Seguramente vamos a tener también agitadores en aquellos tanques que almacenan crudos pesados, porque recuerden que para poder transportar esos crudos pesados, por lo general se adiciona, digamos, un solvente que tiene, digamos, la connotación de ser nafta para, digamos, que pueda fluir y se pueda transportar. Debe tener sistemas de venteo, es decir, sistemas para poder respirar la parte de los gases que se forman, líneas de drenaje, escotilla de medición, es decir, una puertilla que se puede subir y introducir, digamos, un dispositivo para hacer el proceso de medición. Estamos hablando de medición estática, y debe tener, digamos, siempre una entrada y salida, y debe tener entrada y salida de producto. Entonces, no un tanque, digamos, bajo la norma constructiva, no puede, digamos, tener simplemente la misma entrada y la misma salida, sino se debe garantizar que por algún extremo ingresa el producto y por otro punto diferente al ingreso sale el producto. Esto con el fin de evitar problemáticas y situaciones de peligro en la parte operativa. Entonces, pareciese sencillo, digamos, un manejo de un tanque, pero aquí hay condiciones que hay que considerar, sobre todo, digamos, cuando se hace se está, digamos, haciendo un bombeo o se está ingresando fluido al tanque, pues hay que garantizar, digamos, que los sistemas estén correctamente funcionando, de tal manera que no vayamos a generar un inconveniente, una problemática de pronto de vacío, o bueno, algún problema técnico operativo que ponga en riesgo el tanque, porque el tanque, si digamos hay una bomba de succión y esa bomba de succión envía el fluido como tal, y si se succiona más allá de lo requerido, lo que vamos es a generar un vacío y podemos colapsar el tanque, pues de generar un daño mecánico sobre las paredes de manera que puede ser irreversible, y con las consecuencias que esto puede generar en un derrame de consideración. Bueno, algunos criterios de seguridad que es importante. Digamos, ustedes saben que en nuestra industria los estándares de manejo de control de calidad son muy exigentes, muy altos.
Tanto es así que, digamos, es una industria que está en el top de la seguridad, pero porque ha también aprendido de sus errores, porque ha aprendido, digamos, de las falencias y las dificultades que ha tenido y, lógicamente, por el tipo de fluido que se maneja. Entonces, es un fluido, digamos, de consideraciones de cuidado, ¿no? De alto riesgo. Entonces, aquí algunos criterios que tenemos en la parte de seguridad. Entonces, no debe realizarse ninguna actividad de medición si hay lluvia o probabilidad de lluvia. Esto es, digamos, es un paragitable. Seguramente, cuando ustedes, si ya tienen ustedes experiencia, entonces pido excusas porque de pronto lo que yo voy a decir ya lo saben y los que no, pues vale el comentario. En la parte de la industria, ustedes saben que siempre para hacer cualquier actividad hay que generar unos permisos de trabajo, ¿sí? Y los permisos de trabajo no es otra cosa que toda una regulación, una reglamentación donde se deben anexar, digamos, una serie de documentos para poder hacer una actividad en cualquier área. Entonces, aquí pues va, digamos, toda la parte de documentación asociada a las personas que realizan la actividad, al análisis de riesgos que se hace de la actividad. Aquí también pues estarán presentes todas aquellas procedimientos, soportes de las calibraciones de las herramientas y en fin, una serie de cosas. Entonces, cuando se tiene, digamos, una actividad, un contratista, para, digamos, el sector de los hidrocarburos, pues él debe considerar todos esos tiempos muertos donde se debe hacer la presentación del permiso de trabajo, la sustentación, la revisión de esta documentación, porque para poder ingresar a un área debe considerarse, digamos, y tener el visto bueno del supervisor o el jefe de área, y por lo general se hace una presentación o una sustentación de permisos de trabajo. Es decir, los que van a ejecutar la actividad exponen lo que van a realizar como tal, y en esa medida que exponen, pues entra, digamos, al cuestionario, el cuestionamiento si se puede o no se puede realizar. En algunos campos eso se realiza de forma colegiada, es decir, todos los contratistas, todos los que ejecutan actividades asisten a esas reuniones y cada contratista presente, digamos, las actividades que va a realizar. Y en medio, digamos, de la asamblea, de esa reunión, pues se resuelven las dudas e inquietudes, como si las hay, y se da el visto bueno de la actividad se puede realizar o no. Entonces, una de las causales de paro de actividad es cualquier condición de presencia de lluvia. Entonces, por ejemplo, si hay alguna llovizna o alguna condición de que va a generarse una precipitación, la actividad se suspende totalmente. Entonces, no se puede trabajar y hay que parar la actividad y si es el caso, pues se puede reiniciar después. Si no, digamos, el día, en ese día o esa tarde o esa mañana, no se puede realizar la actividad. Entonces, eso es una norma que se aplica de forma, digamos, imparagitable. Y por eso, digamos, los servicios a veces petroleros tienen, digamos, cierta costo elevado, porque, digamos, en toda esta parte, pues hay que considerar esos posibles tiempos de no labor por las circunstancias climáticas. Entonces, por eso allí hay ese criterio que se menciona allí, que si hay una actividad o una posible presencia de lluvia, pues se suspende la actividad. El segundo criterio asociado a la seguridad de los tanques habla, digamos, de la plomada de las cintas de medición. Debe ser de un material que no produzca chispa. Esto lo vamos a entender un poco más adelante cuando empecemos a mirar los mecanismos de medición como tal. En tanques de techo flotante debe asegurarse el desagüe del techo en caso de lluvia. Se deben calibrar mínimo cada 15 años. Bueno, entonces eso es lo que mencionábamos de la empaquetadura. No debe dejarse elementos sobre el techo en los tanques, también es una condición de seguridad. Y lógicamente, pues aquí está lo relacionado con la parte de los elementos de protección personal. Entonces, si se van a hacer actividades donde vamos a estar expuestos a gases, pues tener y asegurar lo que es la máscara de vapores durante, digamos, la actividad que se realizaría
en el momento que se genere, digamos, la apertura o cierre de boquillas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, digamos, que se debe descargar la estática y a través, digamos, de los polos a tierra. Entonces, aquí cuando, digamos, esas escalerillas que se suben para llegar al techo del tanque, por lo general esas escaleras están aterrizadas con un polo a tierra, es decir, un cable que va, digamos, a tierra para evitar que la estática o el rozamiento o la condición de presencia de cargas en la atmósfera me genere, digamos, un arco. Entonces, si yo voy a abrir la escotilla y se van a generar vapores y si yo estoy cargado con la estática, pues puedo generar, digamos, una chispa, ¿sí? Y ante la condición de presencia de vapores, pues puedo llegar a generar, digamos, un incidente con impactos, digamos, no muy adelantadores. Entonces, aquí se debe considerar todos estos detalles porque todo esto se ha estudiado, se ha verificado y seguramente detrás de cada uno de estos criterios hay un caso o una condición insegura que ocurrió, o una fatalidad o un accidente que ocurrió, y por eso, digamos, se debe aprender de lo que ha ocurrido y garantizar de que esto se cumpla desde el punto de vista de seguridad. Pues bien, vamos a mirar acá algunos detalles ya, digamos, relacionados con los tanques. Yo les mencionaba al inicio de la clase algunas consideraciones desde el punto de vista del color. Vamos a mirar qué nos menciona allí, digamos, en referente, digamos, a la parte del color. Y bueno, como no los quiero cansar con mi voz, vamos a que alguien me ayude a hacer la lectura de lo que está allí en esa diapositiva. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí simplemente, antiguamente había, digamos, algunas consideraciones tajantes desde el punto de vista de normatividad en color. Hoy es un poco más abierta en el sentido de que cada operador podrá definir, digamos, la parte del color. ¿Sí? Antiguamente, digamos, todos los tanques de almacenamiento de crudo tenían que ser negros, eran negros y usted los veía así. Hoy en día usted encuentra, digamos, unos tanques que pueden tener, digamos, otro color, aunque mantienen, digamos, los colores oscuros para garantizar lo que les comentaba en relación a la capacidad de que no vayan a perderse el calor, a absorber. Entonces, esto que estamos leyendo acá hace referencia, digamos, a los elementos o los criterios que maneja Ecopetrol, ¿sí? Entonces, ustedes han visto acá que mencionan el color negro RAL 9004. Entonces, RAL, pues es un mecanismo, es una metodología de manejo de color internacional, es de tipo alemana, y al dar, digamos, esa condición RAL 9004, que es color negro, pues es una característica de ese color negro, ¿sí? Entonces, si se maneja, digamos, desde el punto de vista del estándar, pues usted va a manejar el negro que es, el blanco referente, digamos, a esa gama de color y no de pronto un negro menos brillante o más opaco. Entonces, eso es lo que quiere decir RAL 9004 con el fin de que se garantice, digamos, la tonalidad, el brillo
como tal de cada color. Y lo otro importante acá es la información que debe tener, digamos, el tanque, ¿sí? Entonces ahí nos hablan de un diamante de seguridad, entonces seguramente ustedes han visto, no simplemente, digamos, en los tanques, sino a veces en los carros cisternas, bueno, o en aquellos vehículos que pronto pueden transportar algún material peligroso o almacenan algún material, digamos, ven un rombo y en ese rombo pues hay especificaciones de colores, hay pictogramas y también digamos hay un número al cual se asocia digamos la condición de seguridad, ¿sí? Que si es corrosivo, que si es inflamable, que si qué requerimientos se necesitan en el uso y manejo de elementos de protección personal. Entonces, esta parte de seguridad es importante también desde el punto de vista y por eso se coloca, digamos, ese rombo o ese diamante que mencioné allí. Aquí, en esta tabla, podemos identificar, digamos, eh, lo que son los equipos o los accesorios. En este caso, pues estamos hablando de tanques y estamos mirando, digamos, el color base que van a manejar y aquellos que de pronto pueden tener una combinación de colores, sobre todo que mencionan acá que hay unas franjas que se pueden, digamos, variar o se pueden tener, digamos, en otros colores. Y pues aquí, como les mencioné, esta tabla hace referencia a las especificaciones de lo que es Ecopetrol. Entonces aquí tenemos agua de condensado, agua de proceso, agua fenólica, agua potable, fenol, gasóleo, productos calientes, productos livianos, punto de chispa menor a 54 grados Celsius, productos pesados, punto de chispa mayor a 54 grados Celsius, productos de petroquímica, soda, sulfito de sodio. Entonces aquí dentro de la gama de equipos pues están también vinculados todos aquellos que podemos también encontrar en refinería. Pero si nosotros nos ubicamos, digamos, en el área de producción, pues vamos a poder tener, digamos, alguna de estas dos condiciones, ¿cierto? Productos pesados, cuando hablamos de, sobre todo, digamos, de los crudos. Entonces, si se dan cuenta, digamos, acá el color es negro, con una referencia al RAL 9004. Y en el caso de aquellos productos que son livianos, ¿sí? Entonces, el color es el blanco, ¿sí? Con un RAL 9003. Entonces, aquí simplemente es una información asociada, digamos, a esta compañía donde indica y estandariza, digamos, el manejo de los colores. Mencionábamos también la importancia de lo que corresponde, digamos, a la descripción del producto que almacena y pues el pictograma en el rombo donde, digamos, está la información relacionada a la parte de seguridad en relación con la norma NTPA, ¿cierto? 704. Entonces, aquí también es importante que se dan toda la parte, digamos, del tipo de letra, los tamaños de la letra, la altura, el anchor, el espesor de las letras en números. Entonces, aquí ya me está dando, digamos, todas las características con las cuales debo escribir. O sea, no digamos que en un tipo de letra, en un campo esté, digamos, con una letra cursiva, en otro, digamos, en una letra gótica, ¿sí? Entonces, no, digamos, hay un estándar que se maneja y eso le da, digamos, como tal estandarización o regularidad en lo que se tiene. Entonces, vamos a mirar acá algunos criterios en la parte de la identificación de los tanques. Dice que está ubicado en el anillo superior del tanque, está centrado, tiene, digamos, el logotipo cuando se utiliza, digamos, algún logotipo relacionado, digamos, a la compañía. El número de identificación será en topografía Cambri regular, entonces si se dan cuenta, digamos, ya me está diciendo el tipo de letra. Cuando escribo letra, después va un guión para colocar el respectivo número. Entonces, por ejemplo, K936, entonces el K puede simbolizar lo que corresponde al tanque y el número, digamos, es un número que se asigna, digamos, en campo. Estos números, pues, por lo general no son aleatorios, tienen, digamos, una continuidad, digamos, de proceso, ¿sí? Entonces hay líneas de proceso que arrancan de pronto desde los pozos y van, digamos, hacia las facilidades y se en el separador, después del separador el tratamiento de emulsiones, después del tratamiento viene el desalado. Entonces, toda esa secuencia, esa serie de pasos que se pueden estar dando, pues está manejando diferentes letras
y diferentes números, pero tienen o guardan una relación para explicar la parte del proceso. Esto lo manejan también y es muy importante en la parte de los PID, en los planos de los diagramas de procesos, para entender y comprender por dónde va el fluido, qué actividad o qué operación se le hace a cada uno de ellos. Entonces se guarda, digamos, esa numeración y tiene, digamos, una lógica. En los tanques de color claro el número debe estar de color negro, entonces en los tanques de color oscuro el número debe estar en color blanco, entonces esas son otras indicaciones. Y en la tabla que vemos ahí pues están las especificaciones relacionadas con la parte del dimensionamiento como tal. Entonces en la parte de abajo ven ustedes ahí un pie de nota donde nos dice qué es el RAL. Entonces dice RAL es la sigla del Instituto Alemán para la Estandarización de Colores y el Registro y Certificado de Etiquetas. Este instituto tiene, digamos, una codificación de colores reconocida a nivel internacional, los colores RAL. Para cada color, a partir del espectro de reflexión, se le calculan los valores cromáticos y se codifica con un determinado número. Entonces, eso es, digamos, para darle una explicación a lo que ustedes ven ahí a veces que se indica como RAL 9004, RAL 9003. Entonces está relacionado con este proceso de estandarización y certificación de etiquetas que es, digamos, liderado por, digamos, un instituto alemán. Bueno, entonces hemos mirado la clasificación de los tanques, hemos mirado qué tipos de tanques según producto que almacena, según, digamos, la clasificación de las formas. Hemos mirado, digamos, las características de seguridad, las condiciones, como todos los criterios técnicos, algunos criterios técnicos. Hemos mirado, digamos, la parte de los recubrimientos, de la señalización. Pues bien, ahora vamos a entrar a lo que es la parte de medición. Entonces, cuando a mí me hablan de medición, pues yo puedo medir muchas cosas. ¿Sí? Y de hecho en los tanques vamos a medir muchas cosas. Entonces, pero digamos, vamos a resaltar que una de ellas, que de lo que se mide, es el volumen, ¿sí? O la cantidad de fluido que está, digamos, determinada en determinado, en este caso, pues, digamos, estamos almacenando, está, digamos, en un recipiente. Yo puedo medir ese volumen de dos formas. Uno, de forma estática, y otro de forma dinámica. Entonces, cuando a mí me dicen estática y dinámica, pues yo lo que estoy pensando es en cómo está el fluido. Entonces, en un tanque, como tal, de transferencia de custodia, pues el fluido va a estar estático, ¿cierto? Porque va ingresando al tanque, ¿sí? Se va llenando el tanque, se va llenando el tanque, hasta que alcanza, digamos, su nivel de almacenamiento. El tanque se debe cerrar para que no ingrese más fluido y está ahí en condición estática, sin mover, sin movimiento. Hay otro mecanismo que es el de condición dinámica, entonces va a haber medidores en línea para determinar, digamos, el caudal, ¿sí? Pues está de las dos formas. Digamos, en el crudo es común que se realice la medición en estática en forma de tanques, porque lo que se quiere es que tener una cantidad de fluido almacenada para después bombearlo, ¿sí? E ingresarlo, digamos, al oleoducto. Entonces necesito tener, digamos, un volumen de soporte para generar, digamos, ese proceso de bombeo. En la parte del gas natural, al menos en nuestro país, pues sí, el gas que se va produciendo se va metiendo de una vez al gasoducto, y esto es porque, digamos, el gas tiene la falencia de que no es almacenable, es decir, desde el punto de vista de grandes volúmenes. ¿Sí? Yo puedo, digamos, almacenar un gas, presurizarlo, pero, digamos, la cantidad que puedo generar a través de presurización, pues no es significativa. Entonces el gas, para poderlo almacenar como tal, realmente lo que se hace es licuarlo, es decir, volverlo líquido y ahí sí almacenarlo, porque en ese proceso de volverlo líquido, pues yo lo que voy a reducir es 600 veces el volumen. Entonces, desde ese punto de vista sí es bien interesante y bien ventajoso hacer ese proceso como tal de almacenamiento de esa forma de gas natural licuado. Pues bien, entonces vamos a mirar acá esta primera parte de medición estática, y estamos refiriendo a la parte de los volúmenes.
medida de volúmenes, temperaturas y propiedades físicas de hidrocarburos. Entonces les decía que no únicamente vamos a medir el volumen, sino aquí vamos a medir también físicas de los hidrocarburos. Entonces mirar que el API, el BSW, la salinidad, sobre todo digamos todos los criterios de calidad, pues lógicamente yo los tengo que medir antes de enviar mi producto. Y lógicamente digamos lo que son las temperaturas importantes, importante conocer la parte de las temperaturas y seguramente en aquellos donde se almacene líquidos de alta presión de vapor, pues también vamos a determinar lo que son las presiones. Entonces la medida estática, señor. Bueno, realmente, digamos, lo que su merced menciona de butano, pues es una mezcla de lo que se conoce como GLP, que realmente es propano-butano, que es lo que, digamos, se comercializa en la parte de cilindros, ¿sí? Entonces, primero que todo, digamos, desde el punto de vista del gas natural, primero es un energético que tenemos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, digamos, no comercializarlo, digamos, sería desaprovecharlo. Segundo, hay una ventaja del gas natural con respecto al propano y butano y es el manejo desde el punto de vista de seguridad, ¿sí? Es decir, el gas natural es un gas que es más liviano que el aire, entonces en el evento de que haya una fuga, un escape, entonces como es menos denso que el aire, entonces el gas natural va a ascender a la atmósfera, ¿sí? El problema del propano-butano, del GLP, es que es más pesado que el aire. Entonces, ante una fuga, ante un evento, digamos, de escape, ese gas va a quedar latente en la atmósfera, ¿sí? Entonces, una emergencia por GLP es una cosa de difícil manejo, porque imagínese, si usted, digamos, tiene, digamos, un fluido líquido, pues usted lo ve, usted lo va desplazando, usted, digamos, hace seguramente una cortina de agua para de pronto enfriar el ambiente, pero ante un gas, prácticamente usted tiene que hacer una succión o un vacío para sacarlo, digamos, de la condición. Entonces, hay registrados accidentes graves en relación al GLP. Eh, en México hay un registro, digamos, de una accidentalidad fuerte que sucedió donde había un escape de GLP, hubo una fuga, se fue, digamos, por la red como tal de aguas residuales y encontró un punto caliente, digamos, no en el donde ocurrió donde había la fuga, sino, digamos, casas continuas o una cuadra después encontró un punto caliente y generó una explosión y la explosión se llevó, digamos, parte de toda la infraestructura asociada, digamos, a esa manzana. Entonces, el manejo de GLP es de mucho cuidado. Lo otro es del punto de vista de producción, es decir, sacar GLP es retirar los líquidos de propano-butano digamos, a la mezcla de hidrocarburo que lo podemos sacar, digamos, en campos de producción. Por ejemplo, Cusiana y Cupiagua comercializan GLP porque, digamos, son yacimientos de gas condensado y de esa forma, digamos, hay presencia, digamos, de livianos y se puede sacar. Si no, la otra forma de producir GLP es en refinería. Entonces, pues en refinería entra el crudo, va a haber ruptura catalítica, ruptura, digamos, como tal, cacreo térmico. Entonces, se da por una especie de proceso. Entonces, todos estos procesos que se aplican, pues van a elevar el costo desde el punto de vista energético, perdón, desde el punto de vista económico. Entonces, el GLP es mucho más costoso que el gas natural. El GLP es mucho más inseguro desde el punto de manejo de seguridad del gas natural. Entonces, realmente, digamos, eso es lo que le puedo mencionar en relación desde el punto de vista del por qué. Lo otro también es la suplencia, digamos, desde el punto de vista de cantidad. Entonces, como país, digamos, nosotros somos deficitarios de GLP, es decir, producimos, pero no producimos, digamos, cantidades, digamos, amplias
de GLP. Entonces, y mientras el gas natural pues nos da autosuficiencia, ¿sí? Perú maneja más GLP, ¿sí? Perú sí, digamos, tiene, digamos, pero está, digamos, está dando como un viraje hacia, digamos, ¿qué? El manejo del gas natural, porque, digamos, Perú tiene, digamos, unas reservas, tiene alrededor de 100 terapias cúbicos que le da, digamos, una buena autosuficiencia en el tiempo por gas natural, ¿sí? Nosotros manejamos 7, 8 teras pies cúbicos y tenemos autosuficiencia, digamos, para el país, y claro, con limitantes, porque digamos, eso tiene una proyección de ya, digamos, estamos en una condición de declive. Sin embargo, hay buenas proyecciones desde el punto de vista de yacimientos, ¿sí? Digamos, hay unos pozos exploratorios que Ecopetrol ya confirmó de exitosos en el Caribe, entonces en aguas, digamos, mar adentro, ¿sí? Offshore. Entonces ahí hay prospectos, pero digamos, ustedes saben que una vez se hace el pozo exploratorio, se confirma, digamos, que el yacimiento es óptimo, ya empieza, digamos, a generarse ya los pozos productores, entonces ya se empieza, digamos, como a delimitar dónde se colocan, digamos, los diferentes pozos para mirar, digamos, la cobertura de lo que es ese yacimiento y hacer, digamos, los cálculos de las reservas. Entonces, de aquí desde el exploratorio a que ya empiece a producir netamente, pues pueden pasar alrededor de 3 a 5 años en que se empiece, digamos, a manejar comercialmente la cosa. Entonces, ahí están, digamos, esa sería, digamos, más o menos una respuesta, digamos, a su pregunta, lo que mencionaba con la parte de butano, ¿sí? Más que todo, más que butano es GLP, que es una combinación de propano-butano. Bueno, entonces aquí en la parte de medición, pues digamos hemos tenido, eh, digamos, un apalancamiento desde el punto de vista de elementos para poder realizar, digamos, mediciones y ha sido, digamos, gracias, digamos, a la parte de la sensórica, a la parte de la electrónica, a la parte del manejo de control, a la parte, digamos, de todo el manejo de señales. Entonces la electrónica ha jugado, digamos, pues un aporte importante, de tal manera que a muchos procesos ya le da, digamos, le da automatización. Entonces, aquí en la parte sensórica, vamos a mirar que ha revolucionado, digamos, esta parte de medición y miramos que, digamos, ya hay tanques o hay elementos que me van a permitir sensar el nivel desde el punto de vista electrónico, la temperatura, desde el nivel de pronto una termocupla, asociada, digamos, a un circuito que me genera, digamos, una traducción de esos microvoltajes y lo correlaciona, digamos, a una temperatura, a un voltaje, y aparte de que me da, digamos, la información, me puede transmitir esa información a un cuarto de control. Entonces yo puedo, digamos, monitorear lo que está sucediendo en mi proceso sentado, digamos, en un cuarto de control, o lo que sucede hoy en día. Entonces están los campos de producción, o está la tubería, el gasoducto, está, digamos, en Cusiana, hace todo el recorrido, digamos, por el país, Ballena, Barranca Bermeja, Sebastopol, Mariquita, Cali, es decir, ese tubo atraviesa todo digamos, el país, y en Bogotá, en las oficinas de la empresa, está ubicada el cuarto de control. Entonces, desde Bogotá yo puedo tener la operación eh, del gasoducto, ¿sí? Porque digamos ya todas las señales llegan a ese sistema SCADA y desde ahí yo puedo visualizar cómo está la presión, cómo está la temperatura, cuál válvula está abierta, cuál válvula está cerrada, y yo también puedo operar desde ahí. Es decir, yo puedo darle cierre, digamos, a una válvula o apertura, digamos, a una válvula en caso de una emergencia. Y es así que, digamos, estos cuartos de control funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, con el fin de monitorear qué está sucediendo y garantizar, digamos, seguridad. Si hay una fuga, pues va a haber un registro de caída de presión en el sistema de control y ahí pues
permitido, digamos, los bloqueos para, digamos, minimizar la fuga. Por ejemplo, en un gasoducto, pues hay de cada más o menos cada 25 50 kilómetros puede haber una válvula de bloqueo. Entonces, pues, y si el gasoducto, por ejemplo, tiene 600 kilómetros, pues ya puedo identificar en dónde, digamos, está la caída de presión, la fuga, y puedo bloquear 50 kilómetros y no 600 kilómetros que vaya a tener, digamos, la pérdida de fluido que esté contenido en esas tuberías. Entonces, los sistemas de control han, digamos, facilitado y han permitido, digamos, el manejo. Eso no quiere decir que los sistemas operen solos, ¿sí? Si bien, digamos, en los cuartos de control se pueden manejar desde remoto, siempre en sitio o siempre, digamos, en zonas, en el caso del gasoducto, digamos, en zonas estratégicas de del tubo, pues van a haber los mecanismos locales, ¿sí? Y en la parte, digamos, en los campos de producción, pese a que, digamos, se tenga la electrónica, también siguen existiendo los medidores de presión convencional, los manómetros, los indicadores de nivel visual, los indicadores, los medidores de temperatura ahí en sitio. Y el operador hace la ronda, o sea, el operador no deja de hacer la actividad de tomar los registros en la pizarra, cada determinado tiempo hace la ronda y toma, digamos, registros operativos. Esto con el fin de tener los dos mecanismos, el mecanismo electrónico y que van en las señales y el mecanismo, digamos, convencional y manual. Es un mecanismo también de seguridad porque, digamos, la electrónica también puede ser susceptible a daño, a descontrol, a falencias, digamos, de calibración. Entonces, pues se manejan los dos registros, el electrónico y el manual, y se validan, ¿sí? Se validan. Entonces, siempre vamos a tener, digamos, dualidad en este proceso de medición. Entonces, aquí tenemos que la medición de tanques es la medición de líquidos en grandes tanques de almacenamiento con el fin de cuantificar el volumen y la masa del producto que los almacena. Entonces, ahí miramos los diferentes tanques que habíamos mencionado, ¿cierto? El de techo flotante, el de techo cónico fijo, está el esférico, tenemos de tapas cóncavas y digamos ahí se visualizan algunos elementos de sensórica. Entonces aquí me está diciendo que la industria del gas y petróleo generalmente utiliza evaluaciones volumétricas estáticas del contenido del tanque. Esto involucra la medición de nivel, temperatura y presión. Existen diferentes maneras de medir el volumen del líquido y otras propiedades del líquido. El método de medición depende del tipo de tanque, el tipo de líquido y la manera en que se utiliza el tanque. Entonces, bueno, aquí simplemente un comentario. Entonces, cuando tengo hidrocarburos líquidos y de, digamos, no a condiciones atmosféricas, pues, digamos, hay esa particularidad de que, digamos, prima la medición estática. Ya cuando tengo fluidos a presión, tengo, digamos, fluidos que yo no puedo hacer la apertura de una escotilla para tomar la medida, porque si abro la escotilla, pues se va a salir todo mi producto, ¿cierto? Es decir, aquellos que tienen presiones de vapor elevado. Entonces, aquí la medición se hace a través de una medición de tipo dinámico, ¿sí? Entonces, aquí están lo que son los medidores. Entonces, aquí la platina de orificio, el ultrasónico, bueno, todos esos mecanismos de medición que seguramente ustedes también ya los han mencionado. Si no los han mencionado, seguramente los ven, digamos, en su asignatura de medición o en la parte de laboratorio. Aquí pues simplemente me dice, digamos, una frase que es la medición, es una ciencia. Entonces aquí, digamos, en la medición realmente hay que verla así porque, digamos, detrás de la medición hay mucha minucia. No es simplemente coger un instrumento y medir, sino hay que saber medir. Saber medir es saber si el equipo está en condiciones de calibración. Saber medir también significa conocer el error, ¿sí? Qué tan desviada está la medida, qué tan precisa es la medida. Entonces ahí se dan, digamos, muchos detalles, ¿sí? Tanto es así que, digamos, en las compañías existe un área especializada a medición, donde, digamos, están en función
de validar, de calibrar los instrumentos de medición, de garantizar, digamos, los procesos de medición, de los cálculos de error, de los balances. Bueno, ahí, digamos, hay una ciencia, como lo dice, digamos, la frase. Y también, digamos, más allí, si, como se menciona allí, se están conectados, digamos, a una sensórica, a un mecanismo de enviar señales, pues también, digamos, es una consideración también que se debe tener en cuenta, que es la parte de las comunicaciones. Entonces, ¿qué me dice acá? Dice el concepto de medición de tanques conlleva mucho más que los instrumentos de precisión del tanque. Las mediciones de tanque requieren la comunicación fiable de datos a través de grandes redes de transmisión de datos de campo, a menudo tanto cableado como inalámbricas. Las soluciones de comunicación suelen necesitar ajustes de redundancia en los buses de campo. Aquí ya es que está hablando, digamos, ya un poquito más técnico desde el punto de vista de la información que se maneja, la capacidad, digamos, de envío de información. Dice los concentradores de datos, los componentes de la red, los servicios locales de red. Bueno, aquí, digamos, no voy a hablar más de eso. Digamos, ustedes de pronto tienen mayor conocimiento o las asignaturas que han visto de manejo de datos en la parte de la electrónica que ustedes ven. Seguramente ya han hablado de eso. Yo no manejo, digamos, la parte del control y la electrónica y todo este tipo de cosas que es más que los he visto, no más. No tengo, digamos, así mayor cosa que aportar. Bueno, entonces aquí dice, bueno, ¿dónde se utiliza la medición? ¿Sí? Entonces, aquí ya visto desde un punto de vista más general, entonces vamos a decir que la medición de tanques se necesita siempre que existan líquidos, bueno, no simplemente líquidos, sino también podemos hablar de gases, ¿no? Entonces, más que de líquidos y fluidos, dichos tanques de almacenamiento se encuentran en los siguientes sitios. Lo que pasa es que aquí ya, digamos, ¿cómo le digo? Mm, Acota la palabra tanque, ¿sí? Porque digamos aquí ya está relacionado con la parte atmosférica y si ya hablamos de gases, pues no sería un tanque, sino lo que yo le mencionaba, es una vasija o es un recipiente porque va a estar presurizado. Entonces, aquí la pregunta, ¿dónde se utiliza, digamos, la medición y relacionada con la parte de los tanques? Pues aquí me da una serie de tipos de industria, ¿no? Entonces, en las refinerías, en la industria petroquímica, en los terminales de distribución, en los terminales de tuberías, en los depósitos de combustible, en el almacenamiento de combustible en aeropuertos, en el almacenamiento de productos químicos. Entonces, seguramente si alguno de nosotros ha pasado por, digamos, por el parque industrial de Chimitá, pues allá hay una serie de almacenamiento que está a cargo de Terpel, ¿sí? Entonces, allí, digamos, llegan diferentes productos refinados, sobre todo combustibles, pues, relacionados con gasolinas, con ACPMs, como tal, que están allí, digamos, presentes. Entonces, eh, allí vamos a tener, digamos, tanques. Entonces, no únicamente tanques vamos a tener campo de producción, sino, digamos, en diferentes tipos de industria, ¿no? Regálame un segundo. Ok. Aquí tenemos un comentario, me dice que a menudo los tanques de almacenamiento se colocan en clúster o parques de almacenamiento. Los tanques son, bueno, entonces lo que les he mencionado, entonces hay un grupo de tanques, simplemente digamos para, para indicar, digamos, un sector. Por lo general, digamos, estos tanques tienen unas bahías, es decir, digamos, el tanque, digamos, está metido como si fuera, digamos, dentro de unas albercas. Eh, de pronto, bueno, yo no me he fijado, digamos, ahí en Chimitá, pero digamos, en los campos de producción de hidrocarburo, si el tanque no está, digamos, sobre el nivel del piso, sino está, digamos, como si estuviera dentro de una piscina, pero vacía. Y eso tiene una explicación, y es que es un mecanismo de seguridad en caso de que el tanque falle, tenga, digamos, una ruptura, una fisura y haya, digamos, una fuga. Hay un dique, ¿sí? Más que, digamos, un tanque, la palabra es un dique. Hay un dique para contener ese volumen.
Entonces, cuando se construye, digamos, un tanque, no es simplemente la infraestructura que está ahí, sino debajo de ese terreno, digamos, hay un manejo de suelos, hay unos filtros, hay unas membranas, de tal manera que cuando se construye el dique, si hay permeabilización, si hay permeación, digamos, de ese líquido hacia el suelo, no se vaya a contaminar, no vaya, digamos, a llegar a aguas subterráneas y las vaya a contaminar una fuente. Entonces, ahí hay unas geomembranas que lo van a proteger y van a aislar. Entonces, en este caso, pues va a contener el fluido, digamos, en esos diques. Aquí, en ese párrafo, una cosa importante, los tanques, yo también los puedo clasificar como atmosféricos, presurizados o criogénicos, ¿cierto? Entonces, atmosféricos porque están a una condición de presión atmosférica, presurizados porque internamente van a soportar una presión, y criogénicos aquellos que de alguna otra forma van a manejar un fluido que está a una temperatura criogénica, es decir, temperaturas muy bajas. Este caso particular es el caso del gas licuado, del gas natural licuado, el GNL, ¿sí? El que se transporta a través de buques metaneros y tiene, digamos, gas natural licuado que está, digamos, a bajas temperaturas, entonces para transportarlo de forma líquida, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de medir? Entonces, para qué mido? ¿Sí? Entonces, cuando me hago esa pregunta, entonces voy a mirar que los usos o el objeto de medir está relacionado, digamos, a las operaciones y movimiento del hidrocarburo, para controlar, digamos, los inventarios, para la parte de la transferencia de custodia, ya les había mencionado que era eso de transferencia de custodia, para hacer el balance de masa y control de pérdidas. Entonces, ustedes saben, le mencionábamos que yo traspaso la responsabilidad al otro miembro de la cadena, pero usted sabe que pueden haber unas pérdidas, pero esas pérdidas están cuantibilizadas, es decir, unos porcentajes de pérdida que se toleran para conciliar los volúmenes. Entonces ese es el segundo criterio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la parte de gas, les menciono la parte de gas porque, digamos, yo conozco, digamos, cómo es el manejo de las pérdidas en gas. Digamos, el que quiere comprar gas, bueno, no cualquiera puede comprar gas, es la verdad sea dicha. Entonces, el que, digamos, recibe el nombre de remitente, el que va, digamos, a hacer un negocio de gas. Entonces, por ejemplo, yo soy un remitente, voy a comprar gas. Para comprar gas directamente, digamos, al campo de producción, pues tengo que tener, digamos, la condición de comprar un volumen mínimo, ¿sí? Por eso, digamos, yo como usuario doméstico no puedo ir a comprarle gas al productor, sino que yo necesito de un comercializador, de un tercero, que aglutine, digamos, pequeños consumos y él sí compre, digamos, el gas para todo ese grupo. Entonces, aquí, ¿quién es el que hace, digamos, esa tarea de comprar el gas? Pues en el caso de Bucaramanga es Banti. Entonces, Banti negocia, digamos, en el caso de Bucaramanga, el gas se trae del campo de Gibraltar, entonces negocia con el productor determinada cantidad de gas al día, tantos millones de pies cúbicos al día para Bucaramanga, y Banti negocia también con el transportador. Entonces el transportador es Promio Oriente, entonces establece, digamos, esa negociación. Entonces Banti le entrega como tal el gas que le compró a Gibraltar, a Ecopetrol Gibraltar. Entonces en esa condición va a haber la parte de conciliación de volúmenes. Entonces, por ejemplo, eh, ha establecido un contrato, digamos, porque son contratos que se establecen durante varios años, que le venda, digamos, por ejemplo, 1 millón de pies cúbicos al día, ¿sí? Entonces, puede ser que de lunes a viernes Bucaramanga se consuma 1 millón de pies cúbicos al día. Bueno, eso no va a ser, digamos, fijo siempre, es decir, unos días puede consumir 980, otros días 1.020.000, otro día 900, y por ejemplo, no sé, un domingo no consume, digamos, sino 800. Entonces, si se dan cuenta, cada día, pues el volumen va a ser diferente.
Entonces, a eso es lo que llaman proceso de conciliación de volumen. Entonces, mensualmente se hace, digamos, la relación. Entonces, hoy consumí 1.020.000 pies cúbicos, ¿qué días? 950. Entonces, comienza a establecerse y al final de mes se hace, digamos, el balance. Entonces, al final del mes, pues en teoría serían 30 millones de pies cúbicos como tal, ¿cierto? Y existe, digamos, un porcentaje en el que puede manejarse, digamos, condiciones de superiores, ¿no? Y todos los días yo hago, digamos, la solicitud de la cantidad de gas que voy a necesitar al día siguiente. Entonces es un proceso que se hace diario desde el punto de vista del productor. Entonces yo le digo, para mañana, por favor, véndame 1.050.000 para pasado mañana, entonces mañana voy a tener que otra vez establecer contacto con el productor, me vende 450 y así se va manejando, digamos, el negocio. Entonces eso se llama la conciliación de volúmenes que se hace de manera, digamos, mensual, ¿sí? Bueno, aquí la parte de detección de fugas, de prevención de sobrellenados, entonces para todo eso me sirve aquí la prevención de detección de fugas, pues lógicamente si estoy midiendo presiones y si yo detecto, digamos, que en mi línea se cayó la presión, es decir, hay una condición anormal de presiones bajas, entonces por algún lado se me está saliendo el producto, entonces ahí disparo una alarma y mando, digamos, a revisión, a chequear, a hacer, digamos, un registro local de lo que puede estar sucediendo y estaba pasando y determinar si hay una fuga que me está generando. Bueno, entonces vamos a mirar acá la parte ya en detalle de la medición estática en tanques. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué hora es? Bueno, son las 9:26, entonces esto es un poquito extenso, entonces dejémoslo hasta ahí y en la próxima clase ya arrancamos entonces con la medición estática, en saber qué es, cuáles son los tipos de medición que existen como tal. ¿Listo? Hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe, por ahora. No, señor. ¿No? Ok. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, nos estaremos entonces mirando, encontrando. Entonces, Dios mediante, nos vemos entonces el próximo viernes y, digamos, dándole continuidad, digamos, al tema. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, buena noche, que estén muy bien, que descansen. Bien, profe. Hasta luego. Nosotros estamos haciendo los parciales nuestros en la segunda semana de parciales. Entonces, la próxima semana arranca la primera semana, entonces sería la siguiente. Prácticamente sería, creo que hoy en 15. Bueno, a ustedes que estén muy bien, que descansen.